Queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, de nuevo aquí con vosotros. Pero ya sabemos que el estudio se va ampliando cada vez más, los temas van acabándose y hoy llegamos al último tema de esta impresionante carta de Pablo a los romanos, que redescubrió Lutero y que fue un antes y un después en la Iglesia. Sabéis que Lutero, como ya dijimos, era monje agustino, pero este descubrimiento de la carta a los romanos quiso hacer una reforma en la Iglesia católica, pero no pudo. De manera que él fundó esto que hoy en día es otra escisión de la Iglesia católica, que es la Iglesia protestante. Ya en el siglo X hubo una escisión de la Iglesia ortodoxa y ahora esta segunda escisión, año 1517, 1525, donde ya la Iglesia protestante, a cargo de Lutero, pues habló de una manera clara y concisa de lo que era la justificación por la fe, que hemos estado estudiando durante todos estos programas. Y para cerrar, hemos invitado a nuestro querido y amigo, el pastor Manuel García Cáceres. Bienvenido, Manuel, de nuevo a los estudios. Muchas gracias, es un placer para mí el estar aquí contigo y con todos los telespectadores. Pues vamos a abordar un tema muy importante para cerrar ya lo que es la carta a los romanos. Estamos en la última parte de nuestro estudio del libro de Romanos, el libro del que nació la Reforma Protestante, el libro que más que cualquier otro debe mostrarnos por qué somos protestantes y por qué debemos seguir siéndolo. Como protestantes y especialmente como adventistas del séptimo día, nos basamos en el principio de sola escritura, la Biblia como la única regla de fe. Quizá todo esto pueda resumirse en la pregunta del carcelero pagano: ¿qué debo hacer para ser salvo? Que lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 30. En Romanos encontramos la respuesta a esa pregunta, y la respuesta no era la que daba la Iglesia en la época de Lutero. Por ende, se inició la Reforma, y aquí nos encontramos hoy. En esta última sección que vamos a tratar, Pablo se refiere a otros temas, quizá no tan importantes para su tema principal, pero lo suficiente como para incluirlos en la carta. El título del estudio del día de hoy es La vida cristiana. Muy bien, Manuel, pues después de esta introducción yo quiero hacerte esta pregunta. En Romanos, capítulo 14, versículo del 1 al 3, nos está diciendo lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿De qué está hablando exactamente? Porque está hablando de comer carne, de comer legumbres. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, ahí Pablo se está refiriendo a una problemática que había en aquel momento, en su época, en esos cristianos judaizantes, ¿no? Esos judíos que habían entrado al cristianismo y que seguían observando ciertas normas o costumbres que ellos habían tenido hasta ese momento, ¿no? La polémica está en si la carne que ha sido ofrecida a los ídolos es apta o no es apta para comer. O sea que entonces el tema que está aquí proponiendo Pablo de comer carne o no comer carne era precisamente no que si eras o no eras vegetariano, sino que era una carne específica que había sido ofrecida a los ídolos. Y cuando entraba ahí el cristiano decía, ¿la como o no la como? ¿Habrá sido ofrecida a los ídolos o no? Este era el tema, claro, que estaba proponiendo tenemos Pablo. Que partir del hecho de que las carnes ofrecidas a los ídolos no eran carnes impuras o inmundas, eran carnes buenas para poder comer, según dice el Levítico. La cuestión era que habían sido ofrecidas a los ídolos, y ahí es donde entraba el conflicto en unos creyentes que decían, puesto que había sido ofrecida a los ídolos, no la podemos comer, y otros que decían,
no pasa nada y la podemos comer. Para Pablo está claro, los ídolos no son nada, no tienen ningún poder, por lo tanto lo que les hayan podido ofrecer no tiene ni ninguna repercusión, ningún efecto en la carne y mucho menos en aquel que la va a comer. Y Pablo va a hacer un llamado de atención para que no se llegue a ser piedra de tropiezo a ese hermano débil en la fe, que acaba de entrar hace poco, que no tiene tal vez el mismo conocimiento, que le afecta el hecho de que como esa carne ha sido ofrecida a los ídolos, pues uno la pueda comer. Y Pablo dice, no seas piedra de tropiezo, no la comas tú tampoco, y bueno, si no la comes, la alimentación es las legumbres, las verduras, ¿no? Ese es el enfoque de esa problemática que había entonces. Fíjate que ya estaba ocurriendo estas cosas, pues también ocurren hoy, ¿no? En el siglo XXI, pues también estamos teniendo pues problemas también, no con carne ofrecida a los ídolos, pero de una manera u otra, algunos pues hacen hincapié en si comer carne, si no comer carne, si me santifico más siendo vegetariano. Hay una realidad. Pablo ya en su epístola a los Corintios habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. ¿Cuidarlo cómo? En todos los sentidos, en todas las áreas y desde luego en la alimentación. En 1 Corintios 8 él ya toca esta temática, lo cual nos muestra la importancia de él cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿no? Sí, entonces lo que estaba ocurriendo, según estás comentando, porque es verdad que lo toca en Corintios y también en Romanos, es que este problema estaba introduciéndose en las iglesias. Si comían o no comían, si los ídolos tenían importancia en estos momentos para ellos, y Pablo no solamente lo toca en Roma, sino también en Corinto. Es una discusión que había y una discusión que llega, como tú bien acabas de decir, hasta nuestros días, ¿no? El problema entonces era si la carne ofrecida a los ídolos era o no era apta para el creyente, para el cristiano, ¿no? Y Pablo va a ir mucho más allá diciendo esa carne no tiene ningún problema por el hecho de haber sido ofrecida a unos ídolos que no son nada. De la misma manera hoy extrapolamos esa problemática y la encontramos también en nuestras iglesias. Bueno, lo cierto es que hoy encontramos también, bueno, pues a hermanos que se dedican pues a juzgar, ¿no? Aquellos que comen o aquellos que no comen o aquellos que visten. Porque en el capítulo 14 de Romanos, versículo 10, nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo debemos entonces comportarnos ante nuestro prójimo que según nosotros está haciendo cosas que no son correctas? Desde luego Pablo habla a las dos posiciones, al que come carne y juzga al que es vegetariano, diríamos hoy, y al que es vegetariano y juzga a aquel que come carne. Y en todo caso no debiéramos de juzgar ni unos ni a los otros. Y Pablo va más allá diciendo, no juzgues para no ser juzgados, de la misma manera que tú estás haciendo. Atención, cuidado, todos vamos a ser juzgados. Y en ese sentido amonesta a ambas partes a no emitir juicios. Así deberá de ser entre nosotros como cristianos, ¿no? Dejar a un lado los juicios, ¿verdad? No, lo cierto es que este versículo es muy interesante y acaba así, ¿no? Porque todos compareceremos ante el tribunal. Y hay un versículo muy interesante que ahora me lo has traído a mi mente, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Si pudieras leerlo. 1 Corintios 4, 5. Porque nuestros telespectadores, os animo a que, según me escribís y me llamáis por teléfono, que tenéis vuestra libreta, vuestro lápiz, vuestra Biblia abierta, apuntar estos versículos porque siempre son buenos y vienen al tema, muy interesante. ¿Qué dice? Uy, pastor, si pusiéramos en práctica ese versículo, dice así, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero poner eso en práctica es todo un desafío, ¿no? Y si fuéramos capaces de vivir así, ¿cuántos problemas menos tendríamos en nuestros hogares, en las familias, en la iglesia, en la sociedad en la que estamos? No juzgar nada antes de tiempo y estamos prestos siempre a emitir un juicio, ¿verdad? No, lo que este versículo es interesante porque dice, no juzgáis antes de tiempo hasta que venga
el Señor, el cual entonces sacará de las tinieblas todo lo que hay en la luz, todo lo que hay, ¿no? en las tinieblas lo sacará a la luz para que nosotros podamos comprender, porque muchas veces nos lanzamos al tema de juzgar y no sabemos lo que hay en la persona que estamos juzgando. Juzgamos por la fachada, juzgamos por la fachada, juzgamos por las apariencias, y el texto dice que el Señor juzgará no solo por la fachada, la apariencia, sino que sacará todo lo que hay detrás, que a lo mejor son motivos, a lo mejor son circunstancias, a lo mejor son hechos o situaciones difíciles que hacen que la persona, ¿y quiénes somos nosotros verdaderamente para juzgar? Sino aquel que va a juzgarnos finalmente a ti, a mí, a todos nosotros, ¿no? Recuerdo otro versículo interesante cuando una persona hace algo que está mal. Entonces tú lo ves, ¿no? Que está haciendo algo que está mal. ¿Qué haces? Bueno, pues el Señor te insta a decir, mira, alguien ha pecado, ve y habla con él a solas. Repréndele a solas. No vayas a otro juzgando lo que has visto. Oye, mira, he visto a fulanito que se estaba fumando un puro y bebiéndose un cubata en el bar. ¿Y has ido a verle? ¿Has hablado con él? No, pero yo te lo digo a ti, pastor, para que tú vayas. No, es que eso es cosa tuya. ¿Tú has visto a alguien que está haciendo una cosa mal? Sí, ve y habla con él. Algo le está pasando. Para que esta persona haga una cosa así, algo le está ocurriendo. Ve y habla con él a solas. Si te escucha, lo has ganado. Lo has ganado, dice el texto. Y si no, pues entonces ya habla con otro para que haya dos testigos que puedan pues, garantizar lo que se está haciendo. Pero qué interesante lo que el Señor Jesús, las instrucciones que nos da, ¿eh? Fíjate que juzgamos a los demás por lo que hacen mal, y la palabra de Dios dice, y aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, también le es pecado. Así que a veces juzgamos al que hace mal las cosas y no nos damos cuenta de que nosotros, siendo sabedores de lo que tenemos que hacer, cuando no lo hacemos, también estamos pecando como aquel al que nosotros estamos juzgando. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. La viga que nos pasa no somos capaces. La verdad es que es terrible, ¿no? El ser humano cómo entra en situaciones que se enreda él solo cuando tiene la palabra de Dios, que siguiendo los consejos que Jesús nos da, pues podríamos estar libres de muchísimas cosas. Porque ha cambiado todo en este mundo, Manolo, ha cambiado todo. Ha cambiado las maneras de comunicarse, las redes sociales, ha cambiado las formas y maneras de ir a un sitio a otro. Antes iban a caballo, iban andando, en carro, y ahora todo ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es el ser humano. Se sigue comportando igual. Por eso el Señor tiene estas instrucciones, porque sabe que es que el ser humano de hace 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 años es el mismo que hoy. ¿Y no será porque la sociedad conoce la palabra de Dios solo en un sentido de estar convencidos, pero no convertidos? Claro. De que solo queda en nosotros lo superficial y no penetra dentro, como dice, ¿no? Como una espada de doble filo, ¿no? Que entra hasta dentro, las coyunturas. Y bueno, ahí es porque realmente nos falta algo. Pero también es una característica del tiempo del fin, ¿no? Los hombres serán soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos. Estas cartas que fueron escritas hace 2000 años, que sigan tan vigentes hoy, es que el ser humano cambia poco. Sí. Si hoy hubiera estado el apóstol Pablo aquí con nosotros, yo creo que no hubiera tenido que variar mucho, ¿no? Seguramente aún hubiera agravado más el mensaje. Un poquito más. Sigamos, Manuel, porque esto Adelante. Es muy interesante. En Romanos 14, versículos del 17 al 20, ¿qué nos dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y termina ese versículo 20 diciendo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Lo que dice ahí Pablo en 3 versículos, ¿no? Es bueno. Nos está presentando aquí que muchas veces nos enredamos en discusiones
nos enredamos en tópicos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el reino de los cielos. En el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dice Pablo ¿Sí? que el reino de Dios no consiste en las cosas externas, sino en lo interior, en nuestra vida espiritual, ¿no? Lo externo sí es importante, por supuesto. Ahí Pablo no está queriendo decir que se puede vivir de cualquier manera, que se puede comer cualquier cosa, que puedes hacer con tu cuerpo, con tu familia, o con lo que quieras. No, 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 yendo en contra de la propia palabra de Dios, del Evangelio. No, no, no está diciendo eso. Está diciendo que no podemos pensar en la salvación o en el reino de Dios en las obras, en la salvación por las obras, sino que es realmente la salvación en la fe, en la vida espiritual, en la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí entra en un conflicto, en una temática muy importante, ¿no? Totalmente. Hay temas tan bonitos como lo que nos apunta aquí, ¿no? La justicia, la paz, el gozo, la segunda venida de Cristo, el tema del santuario, el tema de la mortalidad del alma. Hay tantas cosas tan importantes que muchas veces pues damos vueltas y vueltas y más vueltas. Lo que sí que ocurre también es que nadie vive en un vacío, o sea, nadie vive en una burbuja. Todo lo que hagas y todo lo que digas te van a estar viendo. O sea, no, a mí nadie me puede venir diciéndome, mira, a ti no te importa lo que yo haga, lo que diga o lo que vea en televisión. No te importa. Y sí que para el cristiano sí que importa porque le están viendo muchos ojos. Está siendo observado por muchos vecinos, por muchos familiares, por muchos amigos, todo lo que hagas. Y entonces... Por los ángeles que están escribiendo los libros del cielo. Claro, que son los testigos que están dando nota de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, sí que importa, pero no es lo que salva. Lo que verdaderamente alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu, son las cosas que el Señor nos ha dejado en la palabra para que podamos dar ese alimento espiritual, ese espíritu que necesita ser alimentado diariamente. El pan nuestro de cada día debe de ser a través de la palabra de Fíjate Dios. que este versículo tiene que ver con los que hemos leído al principio, ¿no? Y vuelve a decir, no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Y partimos de que se está refiriendo a la comida buena, a la comida limpia, a la comida permitida en el Levítico. Es impensable que Pablo en aquel momento estuviera autorizando el que se comiera cualquier tipo de alimento llamado impuro, como encontramos en Levítico, ¿no? Y de nuevo es un llamado de atención a no crear confrontación, a no crear choque, a no ser piedra de tropiezo para aquel hermano que no tiene el mismo conocimiento, que no tiene la misma comprensión que tú tienes de lo que el Señor nos pide en cuanto a la alimentación o los cuidados que tiene que tener ese cuerpo al cual Él llama templo del Espíritu Santo, ¿no? Lo cierto es que el pueblo de Dios, el Israel, los judíos, pues llevaban miles de años con la palabra de Dios que les había sido otorgada, les había sido confiada al pueblo de Dios. Y entonces ellos la entendían, bueno, pues de una manera muy suya, muy particular, y pensaban que eso era para ellos y los demás que se las apañaran como pudieran. Y claro, al venir Jesús y Pablo darse cuenta de que este Jesús era el Mesías, entonces se da cuenta de que todo lo que él ha estado viviendo durante tantos años, si no está el punto, la pieza que organiza todo aquel puzzle que tenía Pablo, no lo hubiera comprendido. Luego, entonces es interesantísimo que las personas que no conocen a Jesús, en cuanto lo conozcan a través de las Sagradas Escrituras, se les puede abrir todo un campo que dicen, ahora es cuando yo lo entiendo. Porque estamos hablando de las comidas, de las bebidas, pero también había unas fiestas que los judíos estaban realizando durante miles de años. Tú sabes que habían 7 fiestas, ¿no? Que estaba la Pascua, los panes sin levadura, se encontraban también las primicias, la cuarta fiesta eran el Pentecostés, luego estaban las trompetas, el Yom Kippur y las cabañas, esas 7 fiestas. Y ellos estaban, durante todo el año, estaban cumpliendo esas fiestas. Bueno, pues llega un momento en que llega Jesús y Pablo dice lo siguiente que quisiera que nos explicaras. En el capítulo 14, versículo 5, nos dice, uno hace diferencia entre el día
y día. Otro juzga iguales todos los días. Que cada uno esté plenamente convencida en su propia mente. ¿De qué días estaba hablando entonces? Fíjate que el capítulo 14, el título es Los débiles en la fe. Ajá. Y se está refiriendo a aquellos que están recién entrados en la iglesia, aquellos que son recién convertidos, que han pasado del judaísmo al cristianismo, ¿no? Y que por lo tanto han tenido un bagaje social, cultural, religioso, muy diferente de lo que empiezan a vivir aceptando a Cristo como su Salvador. Y aquellos que entran en esa primera iglesia, en esa iglesia cristiana primitiva, pues llega un momento en que tienen que confrontar la realidad de lo que han aprendido, de lo que han aceptado en Cristo Jesús y de lo que era su tradición. Y de nuevo surge el debate, ¿no? Hay muchos de esos cristianos judíos o esos judíos cristianos recién convertidos que tienen claro que en Cristo todas esas leyes ceremoniales han caducado, se han terminado, han finalizado. Pero hay otros a los que aún les cuesta llegar a tener esa comprensión y se plantean el si tienen que seguir guardando o no guardando esas fiestas, esos días de reposo. No se está refiriendo a los días de sábado, se está refiriendo, como tú bien has dicho, a esos días de reposo, a esos días de fiesta, ¿no?, que tenían a lo largo del año, 7, ¿no? El paralelismo es hoy en día nosotros. Nosotros hoy tenemos días de fiesta, 12 días de fiesta nacionales, ¿verdad? Que tienen la misma característica que los domingos, ¿no? Bueno, allí en aquel momento el debate se refería a si, como cristiano, habiendo aceptado a Cristo, yo tengo que seguir viviendo las prácticas que vivían los judíos. Claro, porque esas fiestas apuntaban a alguien, era un tipo que estaba, claro, que Dios puso ese tipo para que se cumpliera, tuviera una imagen, tuviera un cumplimiento, el antitipo, y entonces una vez que el antitipo llegó, una vez que Jesús llegó, y entonces ya se dieron por finalizadas esas fiestas porque ya Jesús había cumplido con todo. Encontramos en la palabra del Señor dos tipos de leyes. Tenemos que tal vez empezar por ahí, ¿no? La ley moral y la ley ceremonial. La ley moral son los 10 mandamientos establecidos en la propia palabra eternos de Dios. Y la otra ley ceremonial es la que en el lugar santísimo estaba no dentro del arca como estaban los 10 mandamientos, sino en el suelo a un lado, recostado al lado del arca, y era la ley de Moisés, las leyes ceremoniales, ¿no? Todas esas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. El gran ejemplo que todos entendemos es cómo en la antigüedad, para recibir, obtener, alcanzar el perdón por una falta, por un pecado, exigía la muerte de un animal, ¿no? Sacrificio de un cordero. Tantas veces pecabas, sabías que sacrificar un animal, un cordero. Bueno, cuando viene Cristo, Cristo es ese Cordero de Dios, y por lo tanto ese sistema de sacrificios que se realizaba en aquel momento tienen su fin en el único e importante sacrificio que es Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Claro, porque es interesante entonces a través de las fiestas pues ver cómo todo se está cumpliendo. Esta que has señalado es perfecta, la de la fiesta de la Pascua. Todos los judíos hasta el día de hoy ellos celebran la Pascua. ¿Por qué? Y comen el cordero. ¿Por qué? Porque todavía no han aceptado a Jesús como que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan en Juan 1:29, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues a través de esa definición que dio Juan de Jesús, la gente entendió, si este es el Cordero, este es inocente. Si este es el Cordero, tiene que morir. Si este es el Cordero, tiene que morir por mí para que yo sea perdonado. Y muchos entendieron. Luego, la fiesta finaliza ahí. Una vez que ya tenemos el antitipo, tenemos a Jesús, ¿para qué seguir matando corderos, celebrando algo que ya ha finalizado? Y la cuestión sería, ¿tenemos que recordar esas ceremonias o tenemos que vivirlas? Recordarlas no importa. Son fantásticas. Sería bueno, ¿no? Recordar el sentido del por qué y el para qué se celebraban. Claro, ahora, pero guardarlas no tiene practicarlas o vivirlas o guardarlas dándoles el mismo sentido no tienen ningún sentido. Sería absurdo ahora pretender ir a buscar un cordero para matarlo, ¿verdad?, y hacer la misma ceremonia con los mismos objetivos, buscando el mismo resultado. No, Cristo es el Cordero de Dios
y ahí ya se acabaron ese sistema de sacrificio, y en Cristo hay otras leyes ceremoniales, como hemos mencionado, que tienen su final, su cumplimiento final, ¿no? Sí, porque la palabra de Dios nos da entonces las respuestas a todas estas preguntas. Cristo es la Pascua. Luego, entonces, si ya Cristo es la Pascua, si Cristo ya, porque él guardaba todas las fiestas, las vivía con toda su familia, con los discípulos, pero llegó un momento en que dijo, voy a celebrar esta fiesta de la Pascua y voy a poner yo ahora los requerimientos. Y entonces instituye ese pan sin levadura, sí, y ese mosto de la vid. Y entonces dice, esta es la Pascua que vosotros ahora tenéis que realizar hasta que vuelva yo. Exactamente. Porque yo no volveré ya a tomar ni a comer con vosotros hasta, sí, que vuelva. Hasta que vuelva. Pero sí, quiero que vosotros lo hagáis, porque así anunciáis mi venida en la segunda venida, hasta que yo vuelva otra vez. Pues si eso nos lo dijo Jesús, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo que estamos guardando, no las fiestas que tenían los judíos, porque ya aquellas llevaron a cabo el cumplimiento que se hizo en Jesús. Todo lo que se haga en sentido de recordar lo que significó, lo que supuso, el por qué y para qué, vale, pero el vivirlas pensando en que las tenemos que hacer como parte todavía de las exigencias que había en aquella época, no tiene ningún sentido, están fuera del contexto. Muy bien, pero ahora yo te pregunto, Pablo tenía el mismo problema, tenían allí con las fiestas como con la circuncisión, pero Pablo sí que le dijo a Timoteo, circuncídate, que era griego. Pablo sí que asistió a algunas fiestas. Si alguno quiere recordarlas, o si alguno quiere circuncidarse, o si alguno quiere, bueno, pues ver aquellas fiestas, cuáles eran los símbolos, ¿eso es correcto? En tanto que recordar el pasado, conocer la historia, revivir aquello que se hizo, no habría ningún problema. La cuestión o el problema sería el ponerlas en práctica o el vivirlas pensando en que el objetivo con el cual se hacían se tiene que seguir haciendo hoy, ¿no? No tendría ningún sentido, no tendría ningún sentido. Interesante, ¿no? Lo que nos dice aquí Pablo en Romanos. Y ya, bueno, pues llegamos al final de la carta de Romanos, que Pablo emplea 16 capítulos, bueno, pues para dar a conocer a aquellos miembros de la Iglesia de Roma, aquellos romanos que se le habían introducido estos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que querían seguir con aquellas reglas y con aquellas normas judaizantes. Y acaba así la carta, si pudieras leerla, capítulo 16, versículos del 25 al 27. Sí, dice, y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué te parece cómo finaliza Pablo? Bueno, pues después de haber dado una cantidad de consejos, haber enfrentado dificultades y problemas a lo largo de todo su libro, su epístola a los romanos, es sorprendente cómo él va a resumir y recoger todo, haciendo un llamado a la obediencia, ¿no?, al Evangelio, haciendo un llamado al cumplimiento de la palabra de Dios, haciendo un llamado a la transformación, el cambio de nuestras vidas, sometiéndolo todo a aquello que está escrito, al Evangelio, que, como él dice, ¿no?, es algo que estaba ahí preparado, listo, desde antes de la fundación del mundo, ¿no?, ese gran misterio, y que ha sido descubierto. Es una forma de decir el Evangelio tal como él lo ha entendido, ¿no?, y llama, como dice ahí en ese texto, a obedecer, para que todas las naciones obedezcan, ¿no? Qué interesante y qué bonito es que Pablo está dedicando aquí toda esta carta a los romanos, junto con la de Gálatas, que estudiamos ya en meses pasados. Qué importante es para nosotros como cristianos aceptar que esa justificación por la fe, esa declaración de ser justo, yo te declaro justo
si tienes fe en lo que yo he hecho. Cuando uno descubre esta doctrina, verdaderamente llega un momento en que dice, wow, esto es fantástico, es fenomenal, porque uno obtiene la paz, el perdón, la seguridad de la salvación y el poder estar aquí en esta tierra llevando a cabo la misión que Jesús nos otorgó. Pablo está diciéndote que hagas caso, que tengas fe, que creas, que pongas en práctica, que vivas las enseñanzas, no solo de su carta, la aplicamos en general a la palabra de Dios, ¿no? Está diciendo la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, no son palabras de hombres, no son palabras comunes, no es un libro normal y cualquiera, sino que realmente es algo inspirado, dado por Dios, es algo que ha estado ahí desde el tiempo y nos llama, ¿no?, en esa alabanza a Dios a que nosotros seamos obedientes, ¿no? Yo no sé si Pablo sabía que sus cartas eran inspiradas, no lo sé. El asunto es que las cartas que él escribió, que eran, muchas veces vemos cuando estudiamos las epístolas de Pablo, vemos que son problemas que tenía la Iglesia y que él escribía dando soluciones, dando consejos a todo lo que estaba ocurriendo en aquellas iglesias. Porque vemos que estas iglesias que comenzaban en su andadura como cristianos, pues era difícil. Y él tenía que romper con todo lo que había de miles de años anteriores, donde los judíos estaban haciendo sus propias leyes y tenían su propia manera de vivir, ahora en el cambio, donde ponía claramente lo que Jesús trajo y dio a conocer, que es ese plan de salvación que ya había sido oculto durante tanto tiempo. Yo no sé si Pablo sabía que estaban sus cartas inspiradas, pero Dios sí que dirigió esa escritura. Yo creo que él Pablo tal vez no fue en aquel momento no era consciente del impacto que iban a producir sus palabras, ¿no? Pero fíjate que aquí se nos habla, ¿no?, la predicación de Jesucristo, según la revelación, según se ha manifestado ahora por las escrituras de los profetas. Es decir, yo pienso que en cierto modo él sí tendría que ser consciente, ¿no?, de que era dirigido por Dios, ¿no? Calcular el impacto de esa epístola a los romanos, pues probablemente no, ¿no? Pero yo creo que sí, que él sería sabedor, conocedor, ¿no? Que él tendría que sentir, ¿no?, esa inspiración por parte de Dios, ¿no? Él sabía, porque la revelación se le había dado Jesucristo mismo, pero él allí no tenía Nuevo Testamento. Él lo único que tenía allí era el Antiguo Testamento. Y estaba diciendo, como tú has leído, pero que ha sido manifestado ahora y que mediante las escrituras de los profetas, él todo lo basaba en las escrituras de los profetas, que era el Antiguo Testamento. Y entonces él escribía y decía, mirad, esto es lo que hay, aquí está la solución. En el paso de Saulo a Pablo, en lo que él vivió, sintió, experimentó en ese camino a Damasco, eso va a cambiar por completo la vida de Saulo a la de Pablo, y por lo tanto a partir de ese momento él, yo pienso que se siente dirigido, ¿no?, por aquel que le habla en ese camino a Damasco, y que por lo tanto todo lo que él va a hablar, va a decir, bueno, no todo tal vez, ¿no?, pero sí que va a estar marcado por la inspiración, por supuesto. Bueno, yo no. En todo caso es fabulosa, ¿no?, esa epístola a Pablo. Totalmente. De manera que veremos a Pablo cuando Cristo venga y le Amén. diremos, tú Amén. sabías la repercusión que tuvieron tus 13 cartas dirigidas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? Bueno, que fueron leídas, releídas, estudiadas durante 2000 años. Provocó un movimiento de reforma. Totalmente, o sea, cambió, fue un antes y un después. Sí, sí, de manera que cuando lo veamos dirá, y entonces repercutió, ¿y estaban todas las cartas que escribí? No, solamente 13. Yo estoy seguro que escribiste más, porque hay una por ahí, a la iglesia de la Odisea, que no se ha encontrado. En fin, es muy interesante lo que viene ahora, que es precisamente cuando Cristo venga y ya resuciten todos nuestros amigos, gente amada por nosotros, todos los profetas que están durmiendo hasta ahora. Será algo fabuloso. Lo que nos espera es tan bonito, tan precioso, que verdaderamente no podemos dejar de pasar todos los días, llevar nuestras cuitas al Señor y decirle, Señor, danos tu Santo Espíritu, porque esta ha sido una de las cartas más reveladoras, por no decir la que más, junto con Gálatas, para comprender bien que es la justificación por la fe. Y ahora, Manuel,
tienes ese tiempo que te diriges a nuestros telespectadores de Logos Televisión y resumes lo que hemos estado hoy estudiando y también la carta a los romanos. ¿Cuál era el título? El título era La vida cristiana. La vida cristiana. Finalmente, eso es a lo que el apóstol Pablo nos llama en su epístola, ¿no? A cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hacer las cosas, de reaccionar, para poder tener esa vida cristiana auténtica, genuina, que nos permita encontrarnos con Cristo cuando venga Él en las nubes de los cielos. Él va a intentar hacer que seamos capaces de no discutir, enfrentar juicios de valor, de no darle importancia a las cosas superfluas, a pensar realmente en el reino de Dios no como algo que se alcanza desde el punto de vista externo de las obras, sino realmente poniendo nuestra vida espiritual en orden y en consonancia con lo que el Señor quiere. Ojalá que el Señor nos dé sabiduría a todos, a vosotros y a nosotros, para poder cambiar hacia esa vida cristiana que Pablo nos apunta y pueda ser una realidad, ¿no? Esa salvación que en Cristo se nos es ofrecida a todos. Ojalá que el Señor nos ayude. Pues este es un deseo también al cual me uno, Manuel, en todas tus palabras dichas a nuestros amigos los telespectadores. Muchas gracias por estar aquí y contamos contigo para los siguientes programas que seguramente también serán muy enriquecedores. Muchas gracias a vosotros, será un placer. Y a vosotros, mis queridos telespectadores, un abrazo muy grande, de verdad. Os quiero mucho y es un placer estar con vosotros. Permitidme que entre en vuestros hogares y que podamos abrir la Biblia y estudiarla. Que el Señor os bendiga, a vosotros y a vuestra familia. Un abrazo.